También sigo declamando varias poesías, entre ellas Las verdades amargas, Las flores en la nube, poesía y salamada. Me encanta la poesía, por eso era así. También mi nieto ha heredado eso. Y en lo cual les felicito y siguen adelante. Pero algo más, la poesía es hermosa, la literatura también lo es, pero en este momento todo el mundo necesita muchísimo de nosotros, de los que escribimos, de los que hablamos, porque tenemos mucho para hacer. El mundo está cayendo vertiginosamente en profundidades que no se han visto antes, que no se conocían. Y es tiempo de frenar, es tiempo de unirnos, de trabajar, es tiempo de salvar. Hay mucho por salvar, pero todo está en cada uno de nosotros. Cada vez que yo viajo y cada vez que estoy en encuentros importantes, generalmente expreso en mí misma. ¿Qué pasa? ¿Y por qué los gobernantes no hacen lo propio? ¿Que por qué los grandes empresarios no hacen lo propio? Pero no es responsabilidad de ellos. Lo que pasa es que estamos eludiendo nuestras responsabilidades. La situación del mundo, la situación global, la hacemos todos y cada uno. Una playa no existiría si no hubiera millones de granos de arena. Exactamente iguales somos nosotros. Somos todos y cada uno los que debemos hacer nuestra parte. Desde el reciclaje de tu propia emisión de desechos diarios. Entonces, ¿qué puede hacer, digamos, 35 alcaldes o 40 o 60, no sé cuántos hay en Lima, contra 10.300.000 habitantes que están produciendo diariamente toneladas y toneladas de desechos? Resulta difícilmente manejable. Este es un punto de partida. Y el otro es, yo he preparado un discurso y he preparado un tema sobre ecología, que resulta diferente de los demás quizás, porque empiezo con ecología mental. ¿Quisiera leerlo? No lo tengo ahora, pero le voy a hacer una pequeña reseña, si es que me permite, yo no lo seguro. El tema mío empieza con ecología mental. Si no tenemos equilibrio mental, ¿qué posibilidad tenemos de arreglar el mundo? Si nosotros estamos mal por dentro, si no tenemos ecología, porque ecología para mí es siempre igual equilibrio. Si no tenemos ecología espiritual, que tenemos adentro una cloaca llena de odio, llena de envidia, llena de frustraciones no procesadas, no somos buenos seres humanos, no podemos ser buenos vecinos, no podemos ser buenos directores y no podemos ser buenos seres humanos. Luego, la ecología familiar, ¿qué pasa con ello? No respetamos a hermanos, no respetamos casa, no respetamos padres, no respetamos madres, no respetamos horas de llegada, no respetamos a nuestros cuerpos, nos dejamos seducir al mundo de la droga, en fin, hay mil formas sediciosas de captar a los hermanos. Luego seguimos con la ecología ambiental. Si no escogemos a un buen alcalde, ¿cómo podemos después protestar de nuestros gobernantes? Si somos nosotros quienes no hemos escogido apropiadamente, que no hemos seleccionado. Y por último, si los escogemos y no funcionan, tampoco formamos parte de un comité de asesoramiento, de un comité de vigilancia. Nos dejamos hacer, hablamos, pero nadie acepta la responsabilidad personal, directa. Y luego paso, digamos, a la ecología ya política, ¿cierto? Para al final llegar a la ecología ambiental. Si no procesamos todo esto, si no nos limpiamos nosotros desde adentro, mal podemos hacer un buen manejo de nuestro entorno, de nuestra vida. Entonces hago esa invocación para que todos y cada uno nos vayamos con ese pensamiento que es mi responsabilidad. Si algo está mal y yo lo dejo así, mi pecado de omisión permite que esto siga. Y esa es la segunda de nuestras luchas. Yo te conozco, Samuel, y por eso que estoy acá, porque cada movimiento tiene que estar dirigido a esto, a mejorar lo que tenemos. Una vez yo discutía con uno de mis pastores, yo soy evangélica, le decía que tenía miedo terrible a morir sin haber pedido perdón por algún pecado y luego ir al infierno. Me dice el pastor que Jesús hizo todo perfecto, que con su muerte y con su sangre derramada limpió todos los pecados del mundo y que no hay ningún pecado que no haya sido perdonado. Y yo tenía ese cargo en mi corazón. Y haciendo mis estudios bíblicos, un día llegué al Evangelio de Juan. Esto es chiquitito, pero para mí fue muy importante, quiero compartirlo con ustedes, permítanme. El Evangelio de Juan hablaba sobre el sermón de la montaña. Cristo empezó a hablar y se empezó a reunir gente, llegaron 5.000 y lo escuchaban y no se iban. Llegó el momento de alimentarlos y no tenía con qué, entonces alguien proporcionó los panes y otro proporcionó los pescados
Él es un milagro, ¿sí? Que alimentarnos a todos. Pero él todavía no estaba divinizado, era un hombre, era un ser humano, con la potestad de su padre, pero era un ser humano. Y él tenía, lógicamente, que presuponer que si esta gente seguía ahí día a día y no se iba, podía cundir una pandemia. O sea, era gente que no se bañaba, había niños, había ancianos, durmiendo en la intemperie, ¿verdad? Teniendo necesidades fisiológicas, y todo esto podía terminar mal. Entonces él necesitaba que ellos volvieran a sus casas con lo que ya les había dado. Pero ¿quién, escuchando a Cristo, querría irse? Yo tampoco lo hubiera hecho. Entonces él muy sabiamente pidió a sus pescadores que lo llevasen a su barca, y dijo, se despidió de todos y se echó a la mar. Entonces ellos pensaron que iba a cruzar el mar de Galilea, y cada uno empezó a volver a su sitio de origen. Pero entraron un poco al mar, como en aquella época pues no había iluminación, mar adentro, no muy adentro, dejó los remos al pairo y se echó a dormir junto con sus apóstoles. La gente, creyendo que se había ido, se fue a lo suyo. Ya de amanecida, él se despierta y le pide a los pescadores que lo lleven a la orilla. Lógicamente que nosotros, seres humanos, estaban flojísimos y se dedicaron a dormir. Él se fue por un sendero. Era hombre, tenía hambre y sed. De lo lejos vio una higuera esplendorosa, maravillosa, y como era tiempo de mies, era tiempo de recojo, él se solazó pensando que los dulces higos iban a mitigar su hambre y su sed. Cuando llega a la higuera, tenía un solo fruto. Tiene que haber escuchado ese sermón alguna vez en el templo. No tenía un solo fruto, pero era frondosa, era hermosa, con unas hojas preciosas que brillaban, se veía desde muy lejos. Entonces la observa, y creo que vio a cualquiera de nosotros, porque no quiero ofender a nadie, ¿no? Vio a cualquiera de nosotros y dijo, okay, tenés todas las facultades para desarrollar, creciste, pero ¿cómo? Solamente para tu propio embellecimiento. No quisiste dar fruto porque eso le restaba belleza y frondosidad a tu aspecto, ¿no? Y que ibas a sentir depredada cuando te quitaron los frutos y los consumieras. Entonces yo te maldigo, porque siendo tiempo de miel y siendo tiempo de producir, solamente pensaste en ti egoístamente. Y te maldigo. Entonces la higuera se secó. Y yo empecé a darle gritos a mi pastor. Y ahora ¿qué le pasa, hermana Mari? Pastor, encontré el pecado no perdonado. ¿Cómo que el pecado? Es la única vez en toda la historia de su vida que Cristo maldice. ¿Y por qué la maldice? Por omisa. Porque habiendo estado en el sitio debido y teniendo una labor que cumplir, no la hizo. Entonces pienso, y me quedó muy claro eso, que el pecado de omisión es el pecado no perdonado. Cuando nosotros pasamos y vemos que algo está mal, que un niño es golpeado, que una mujer es avasallada, que los derechos de alguien están siendo conculcados en su empresa, y seguimos de largo, si vemos a alguien botando una basura, así de simple, o a alguien que a una anciana o a una gestante no le da el asiento en el micro, cosas tan simples como esa. Y tenemos muchas cosas mucho más difíciles. Si no hacemos nada, entonces somos tan culpables como el que lo comete. Perdónenme por esto, pero creo que es importante. Entonces el pecado de omisión no debe formar parte de nuestra vida y menos de nuestra institución. Por ese mensaje de paz. Salvo. Más que todo, ¿no? Felicitar a todos los integrantes de este grupo, ¿no? Esperamos de que sea algo fructífero, ¿no? De que no solamente que aumentemos, ¿no? Aumentemos la cantidad, no solamente transmitir esos escritos, esos poemas, ¿no? Ese arte, ¿no? A toda la gente que tanto lo necesita en este país, ¿no? Lamentablemente el arte un poco que ha sido dejado de lado, ¿no? En el Perú, ¿no? Y mucha gente necesita el arte, ¿no? Porque todos tenemos el arte dentro de nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, estudio arqueología, ¿no? Y siempre los profesores me meten que la arqueología solamente es ciencia. Si te piden, digo, no, profesor, la arqueología nomás no es ciencia, ¿no? La arqueología es un arte, porque tú cuando vas a un sitio arqueológico, ¿no? Tú no lo ves como una ruina. Un turista lo puede ver como una ruina, ¿no? Un arqueólogo lo ve, se imagina, ¿no? Las personas, ¿no? Que están construyendo la arquitectura, ¿no? O cosechando la tierra, ¿no? O haciendo su cerámica, ¿no? O hilando sus textiles, ¿no? Uno se imagina todo ese ambiente que hay en determinada época, ¿no? Y eso es arte, ¿no? Porque al final uno no sabe si fue exactamente así, ¿no? Pero uno quiere imaginarse, uno quiere conocer cómo era, ¿no? Y lamentablemente ese vacío, ¿no?
ese vacío de repente es irrecuperable, ¿no? Pero con ese arte nosotros podemos recuperar algo, ¿no? Y revalorar lo que tenemos, ¿no? Revalorar lo nuestro, ¿no? Por eso es necesario eso, ¿no? Transmitir esos valores, ¿no? A la población, ¿no? Porque que la población vea, ¿no? Por ejemplo, una persona, ¿no? Que está equivocada, ¿no? Y viene, salta alguien, ¿no? Dice, ¿no? Un momento, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo, no? O sea, darte como es un papelitazo, ¿no? Que te hace reflexionar, ¿no? De lo malo que estás haciendo, ¿no? De lo positivo, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? También respetar las diferentes ideologías y tendencias, ¿no? Porque uno no puede asumir una posición sectaria, ¿no? Como es el caso de muchos casos de izquierda, de derecha, de eso, ¿no? Pero ¿por qué el izquierdo no puede ver que la derecha tiene algo bueno, ¿no? Porque la derecha tampoco no tiene todo negativo, ¿no? Igualmente es derechista, ¿no? ¿Por qué no ve que el izquierdista tiene algo bueno, ¿no? O sea, esa es la democracia, ¿no? Respetarnos todos, ¿no? Como hermanos, ¿no? Para vivir un mundo mejor, ¿no? Más que todo eso. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias. Creo que la vida es un arte. Es un arte. Por eso hay que saber vivir nada más la vida. Como decía Mariátegui, ¿no? La belleza, José Carlos Mariátegui, para buscar la belleza, el arte. Esa es la vida. La Asociación de Escritores y Artistas del Orbe es el fruto de la ilusión de muchos escritores que en tempranos años de mi juventud también ahí lo fundamos esta asociación que en estos momentos agremia, ¿no? Agrupa a escritores, poetas, intelectuales, libre pensadores, artistas de todo el orden. Esta asociación surgió con la finalidad, con el fin de disponer de un medio en el cual se pueda cultivar la palabra, el verso, este hermoso arte de la poesía. En la Asociación de Escritores y Artistas del Orden defiende, ¿no? Y difunde el arte, la cultura y la solidaridad, que es uno de los pilares fundamentales para construir un mundo más justo, más humanitario. Quizás a muchos de nosotros la falta de cultura nos está volviendo impermeables al dolor, al sufrimiento ajeno, y nos enseñan que poesía es cantarle solo al amor, y no es así. Y más aún ahora con los problemas que nos aquejan en el siglo XXI, con el calentamiento global de la tierra, la escasez de la comida, del agua, tantas necesidades, tantas miserias que se viven en todo el mundo. Nosotros, nuestra visión es construir un mundo más justo, ¿no? Lo que buscamos.